manera a Julieta, que es el brazo derecho, pero es el brazo ejecutor, cuidando que todo salga a la perfección como ustedes lo han visto. Sin más, y deseando que tengan una conferencia rica en conocimientos y en experiencia, dejo con ustedes un pequeño audiovisual e inmediatamente pasamos a Nicolás o a Lucas los micrófonos. Que disfruten la conferencia. Buenas tardes. Muchas gracias. Se despide su amigo Héctor Flores. Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School eForum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y la evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Somos Latinoamérica. Bueno, muy bien, queridos amigos. En primera medida, agradecer a Héctor por tan bonitas palabras. Seguramente no somos merecedores de tal, pero siguiendo, muy buenas tardes, queridos amigos. Sean bienvenidos al 7º Colten School eForum. Les da la bienvenida Lucas Beric, quien junto a Nicolás Sótola y todo el equipo de Colten Latinoamérica, nos da mucho gusto recibirlos una vez más en nuestra semana encuentro de escuelas de la odontología latinoamericana, que nos gusta considerar como un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana.
Hemos comenzado la semana el día lunes con actividades desde la Universidad de Coahuila en México con el doctor Sergio Favela, siguiendo el día martes con el doctor Rafael Montealto de la Universidad Fluminense en Brasil, el tercer día con el doctor Abelardo Báez de la Universidad de Valparaíso en Viña, en Chile, con David Lafuente, Universidad Nacional de Costa Rica. Fueron 3 días muy intensos. Esta mañana el cuarto día con el doctor Alfredo Vargas de la Universidad Metropolitana en la ciudad de Barranquilla. Y en esta oportunidad nos acompaña el doctor José Artieda, que da su conferencia en representación de la Universidad Siglo XX en la hermosa y muy querida ciudad de La Paz, donde tenemos tantos amigos muy queridos. Estamos felices por tenerlos conectados con nosotros y les agradecemos al doctor Artieda y a la universidad por confiar en Colten para ser parte de este programa tan interesante. Le doy la bienvenida sin más preámbulos al doctor Artieda, pero antes al doctor Matías Sánchez, quien es el director administrativo de la Escuela de Posgrados de la Universidad Siglo XX, quien va a presentar ante toda la audiencia a la universidad y al doctor Artieda. Si me escuchan hasta La Paz, doctor Artieda, doctor Sánchez, ingeniero Matías Sánchez, perdón, la audiencia y el auditorio y nosotros somos todo oídos, los escuchamos con gusto. Sí, escuchamos. Perfecto, adelante. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos los amigos latinoamericanos. La verdad es que para nosotros es un honor como universidad poder ser parte de esta iniciativa del 7º School Forum de Latinoamérica de Colten. Es una iniciativa muy interesante para nosotros. La verdad es que también estamos muy agradecidos de contar con el doctor Artieda, quien es un excelente profesional. Y la verdad es que él, siendo nuestro docente en la especialidad de endodoncia, es realmente un gran aporte frente a lo que nosotros podemos realizar. Quisiera comentar, sí, un poco de qué se trata la Universidad Nacional Siglo XX y cuál es nuestro trabajo a nivel del posgrado de odontología. La Universidad Nacional Siglo XX es una institución relativamente nueva, ¿sí? Con un poco más de 30 años de historia en el sistema universitario boliviano. Es una universidad que ha crecido aceleradamente y tiene gran presencia a nivel local en la región de Potosí y también tiene un alcance cercano al nacional en el área de odontología. La Universidad Nacional Siglo XX es una universidad pública, pertenece al sistema de la Universidad Boliviana, es una universidad de carácter social. Es una universidad de carácter social porque el comienzo de la universidad es motivado justamente para generar ese elemento, ese agente de cambio que necesita el país para realmente salir adelante, ¿sí? Finalmente, tiene como los pilares dentro de la educación la excelencia académica. La excelencia académica es algo que la universidad siempre ha promovido y el posgrado en odontología de la universidad no es ajeno a esto. El posgrado de odontología, puntualmente, en las ciudades de Cochabamba y La Paz, centra su ventaja, realmente el aporte que puede hacer la sociedad, concentrando una oferta académica relevante para el mercado, atrayendo un plantel docente del más alto nivel y contando con la infraestructura realmente necesaria para poder llevar a cabo el plan de estudios que ofrece en cada caso, ¿sí? Quisiera concentrarme en la oferta académica, en primer lugar. Nosotros contamos con 6 programas de especialidad en este momento: cirugía bucal e implantología, rehabilitación oral y estética dental, periodoncia, ortodoncia, odontopediatría y, por supuesto, endodoncia, donde contamos, por supuesto, con la presencia del doctor Artieda. Dentro de todos estos programas que se llevan a cabo por un gran número de docentes, ¿sí?, también tratamos de ir un poco más allá y ofrecer otros cursos, digamos, complementarios dentro de cada una de estas especialidades. Algunos de estos cursos se centran en odontología para bebés, trabajo de ortodoncia con microimplantes, ¿sí?
y también otros cursos dictados en el área de endodoncia, ¿sí? La verdad es que para nosotros como institución siempre es importante poder ir un poco más allá, y el aporte que pueden hacer estos cursos con profesores que se desempeñan en el extranjero es realmente un valor agregado a cualquier persona que pueda tomar una de nuestras especialidades. Dentro del segundo aspecto, que es el plantel docente, tenemos un numeroso plantel docente. Lo que queremos ofrecer para cada alumno, para cada doctor que toma los cursos de especialidad, es tener una perspectiva lo más amplia posible del área del conocimiento en el que se van a desarrollar. Estos son solo algunos de nuestros docentes en distintas áreas, en el área de endodoncia, en el área de cirugía, de implantología, en el área de endodoncia, por supuesto, contando con el doctor Artieda, en el área de ortodoncia, y así son muchos los docentes que realmente aportan, y cada uno de ellos, por supuesto, con el más alto nivel de preparación, tanto en universidades nacionales como extranjeras. Finalmente, la infraestructura. La infraestructura, la verdad, es bastante adecuada para el propósito, digamos, que se le quiere dar, que es ofrecer un ambiente educativo y adecuado para cada alumno. Vemos que en las instalaciones que tenemos, cada docente puede tener un espacio de conversación, de integración y de poder transferir conocimientos de la manera más adecuada. También podemos atender a los pacientes que acuden a nuestras instalaciones de la manera más adecuada posible. Contamos con laboratorios, con zonas de esterilización y con toda la implementación necesaria para llevar cada una de estas especialidades a cabo de la mejor manera posible. Finalmente, solo me queda agradecer una vez más a Colten en esta iniciativa que en este momento estamos llevando en conjunto con el doctor Artieda. Y sin más preámbulos, los dejo con el doctor José Artieda. Muchas gracias. Muchas gracias a la universidad, muchas gracias a todas las autoridades y especialmente a usted, señor Matías Sánchez, a quien no tengo el gusto de conocer, pero la próxima vez que visite La Paz va a ser un gusto poder acercarme y conocerlo personalmente. Le agradezco desde ya la predisposición y el tiempo que se hizo para estar aquí en esta introducción. Muy bonita, por cierto. Doctor Artieda, cuando usted disponga, comenzamos con la conferencia. Gracias. Buenas tardes a todos. Antes de iniciar la conferencia mía, quiero hacer la presentación de un video que es la invitación al próximo COBOE Internacional, quiere decir el Congreso Boliviano de Endodoncia a nivel nacional e internacional, donde vamos a presentar a diferentes disertantes con la nueva experiencia de relacionar la endodoncia con las demás especialidades. Así que les paso el video para luego comentar. Adelante. De endodoncia COBOE 2019 y al Gobierno de endodoncia COBOE 2019. La Paz, Ciudad Maravilla, les da la bienvenida al 17º Congreso Boliviano de Endodoncia COBOE 2019 y al 22º Encuentro Boliviano Paraguayo de Endodoncia, con la participación de los mejores exponentes de las diferentes especialidades nacionales e internacionales. Y una atractiva feria, donde las principales empresas dentales pondrán a su consideración toda su línea con ofertas de promoción. Todo esto será realizado del 25 al 27 de abril de 2019.
Todos los participantes podrán acceder a conferencias, workshops y sorpresas preparadas para hacer de este evento un precedente en nuestra comunidad. Perfecto, aquí seguimos adelante. El video corrió, alguna gente lo pudo ver bien, otros no, pero el audio salió muy bien y están todos invitados al COBOE. Se vieron algunas imágenes de la hermosísima ciudad de La Paz, así que misión cumplida. Doctor Artieda, somos todo oídos, lo escuchamos con mucho gusto. Gracias. Actualmente la endodoncia, como un pilar fundamental en lo que es el mantenimiento de las piezas, la cavidad oral, en la salud oral, para que pueda llevarse a cabo toda la parte de una rehabilitación en base a una funcionalidad y con un pronóstico a largo plazo, ha venido evolucionando en diferentes áreas esta especialidad, con conceptos claros donde quien se dedica a la endodoncia y por supuesto los especialistas que estamos al día en todos estos desarrollos de la tecnología, debemos estar conscientes de la función principal de la endodoncia. Hoy día la endodoncia es parte de lo que es el matrimonio con la periodoncia, el poder mantener el periodonto en perfecto estado gracias a un tratamiento bien realizado. Mis conceptos están en base a las experiencias clínicas y por supuesto con el aporte de tantos amigos que conversamos, que han pasado por las aulas y transmitir esta información para que esté claro este mensaje. Es por eso que el concepto de tridimensional lo quiero aplicar como concepto porque, por supuesto, lo ideal sería lograr este objetivo. Actualmente, una de las propuestas en odontología es superar lo que es la microfiltración, la sensibilidad, la contaminación sobre todo, y algo que nos olvidamos son los hábitos del paciente. ¿Para qué? Para hacer una planificación correcta. ¿Cuál es el escenario principal que debemos hacer? Es el diagnóstico, un diagnóstico correcto. ¿Qué es lo que muestra el paciente y qué es lo que el especialista da? Nosotros hacemos los cimientos de todos esos tratamientos, sin embargo, quien brilla son las coronas, el área estética, el área bonita de la odontología. Pero déjenme decir que no todos los pacientes nos dicen qué linda está mi endodoncia, pero sí qué linda está mi corona o la estética. Pero para lograr esto a largo plazo va a ser importante llegar a estos conceptos de protocolos para ir adelante. Esta es una relación de lo que es la endodoncia y la estética que van de la mano. El éxito que todos queremos, como les decía, es fundamental en base a una estrategia, a los protocolos que debemos seguir y en el terreno que tenemos que trabajar, que es la anatomía y el diagnóstico. Fundamentales, materiales y técnicas no van a lograr el éxito si el profesional o el especialista no tiene claro un diagnóstico correcto. Esto nos va a llevar al concepto de la tridimensionalidad. La anatomía, el campo de trabajo, es básicamente el área donde nosotros tenemos que dominar. El área apical que vamos a trabajar va a ser fundamental. El área de transición dentro del conducto, que es la parte media del conducto, es la parte clave
para que nosotros lleguemos a acceder a este concepto de tridimensionalidad. Como veremos más adelante, verán todo lo que es la anatomía interna y cuál es la propuesta para mejorar este concepto de descontaminación dentro del conducto radicular. Lo lógico y lo fundamental que todos nosotros hacemos va a ser esta limpieza en base a las conicidades que nosotros manejamos en la endodoncia actual, con los instrumentos rotatorios, basándonos en las conicidades y, por supuesto, valorando el diámetro apical de todas las raíces. El factor de irrigación es fundamental y aquí viene algo importante. Antes hablábamos solo de preparación biomecánica y hoy día hablamos de la preparación química, es decir, la combinación, la hibridización de conceptos y además de técnicas o soluciones irrigantes entre activas e inactivas va a ser fundamental para lograr el objetivo de la descontaminación del conducto. Es un concepto que tenemos que tener claro. En esta preparación, ¿qué es lo que buscamos? Que los instrumentos no nos deformen los conductos, sino que estén centrados en lo que es el conducto mismo y la anatomía interna del conducto. Finalmente, la obturación del conducto será el broche de oro en este concepto. Algo que es recomendable y es importante que el endodoncista debe hacer seguimiento a mediano y a largo plazo de estos tratamientos. No es cuestión de aliviar el dolor y olvidarse del paciente, sino el éxito y la valoración del profesional será a largo plazo ver cómo se ha rehabilitado esta pieza. Fundamental lo que les decía al inicio de esta conferencia, cómo con una buena obturación y una buena rehabilitación en factor de funcionalidad en la cavidad oral, podemos valorar la permanencia del elemento dentario a largo plazo. El objetivo principal será el mantener o el llegar a lo que es el diámetro apical, el conducto principal, y ver qué es lo que sucede en el periápice, en toda el área apical de nuestros conductos. La forma de los conductos será importante porque así podremos definir ese protocolo o esa estrategia de la que hemos hablado al inicio de esta conferencia. El doctor Gutiérrez ha hecho varios estudios, nos ha dejado un legado donde nos ha enseñado de toda la cantidad de foraminas que existían en los conductos y ahora podemos entender la importancia de hacer tratamientos con conceptos de hibridización para poder descontaminar el conducto. La selección de los selladores será importante. Este es un aporte del doctor Fernando Goldberg y el doctor Suárez, donde podemos ver lo que es el cono principal, la gutapercha, que por principio todo material inerte debe permanecer dentro del conducto, y lo que puede ser un PAF o un sobrepase del sellador, donde sí valoraremos y veremos que los selladores endodónticos no es uno para todos los conductos, sino se verá el tipo de conductos que estamos trabajando para ver si necesitamos mayor o menor fluidez en este sellador. Cuando no entendemos estos conceptos, nos aparecerán estos fracasos. El fracaso en el momento de hacer la endodoncia, el organismo nos da una respuesta y nos dice, estás trabajando mal, estoy equivocado en mis protocolos. El objetivo, nuevamente repito, es la descontaminación de los conductos. Y habrá casos como este, que es posible que con un seguimiento se puede hacer, ver si hemos tenido éxito, o cuando hay una sintomatología, tendremos que recurrir a lo que es la cirugía apical, con guías quirúrgicas. Hoy día la magnificación es algo que ayuda muchísimo con todos estos elementos auxiliares que nos ayudan, por supuesto, a ver una reparación apical y hacer un trabajo mucho más efectivo. Estos son los resultados
cuando se hace una planificación a largo y vean cómo desde el 2011 al 2014, ese es el seguimiento al que me refiero. No dejarlo al paciente libre, sino ver y preocuparse. Lamentablemente, muchos de estos tratamientos pueden tener una recidiva cuando no está bien rehabilitada el elemento dental. Otro caso clínico donde no solamente valoraremos la pieza a tratar o el elemento dentario a tratar, sino todo el soporte y todos los tejidos de soporte para ver cuál es la realidad o los hábitos de este paciente. La endodoncia se puede hacer en la mayoría de los casos, pero responsabilidad y ética del profesional será ver cuánto tiempo va a durar este tratamiento. Es por eso que tenemos que ver la eficacia de nuestros tratamientos que vamos a hacer en la práctica diaria. Aquí vemos cómo se han hecho las preparaciones. Observen las conicidades que ya vamos dando a nuestras preparaciones. Por supuesto, en estética y en operatoria dental, sí nos exigen esos accesos ninja que nos dicen mínimamente invasivos, pero la endodoncia, antes que nada, tiene que ser un tratamiento donde el especialista o el clínico tiene que ver el terreno, el área o el campo de donde está trabajando. Vean lo que es la reparación apical. En el anterior caso vimos por medio de una cirugía. Aquí estamos viendo cómo la biología del organismo reacciona. En ambos casos, ¿cuál ha sido la respuesta? La eliminación del huésped, la eliminación del agente que está irritando o está causando ese problema. Es el agente microbiano. Observemos cómo va esta evolución desde un inicio a lo que está ahora este caso. Entonces es un caso que sí vamos a poder ver que tenemos un buen soporte óseo, una pieza que no es necesario extraerla y que por supuesto vamos a tener la predictibilidad de que vaya hacia adelante y sea reparada. Otro caso, o rehabilitado. Otro caso, si ustedes ven este caso, por supuesto que todos, especialmente los implantólogos, me dirían, esto es para una extracción. Si yo veo y no hubiera hecho este caso, también hubiera pensado en la misma alternativa. Bajo la autorización del paciente, hicimos este seguimiento clínico y de manera sorprendente, en condiciones nada excepcionales, pero vemos lo que es la eliminación del huésped, vemos cómo empieza la regeneración ósea y observemos una característica principal que nos ofrece la endodoncia. El mantenimiento de este periodonto para que se restablezca este tejido óseo. Observemos cómo vienen las crestas marginales, interproximales, y ahí sí, ustedes van a verse sorprendidos que después casi de 2 años vean lo que fue esa rehabilitación en lo que es la reparación del tejido óseo. Veremos luego la relación corono-radicular. Ese es otro tema. Aquí el objetivo de este caso clínico fue demostrar cómo, eliminando la causa, el tejido reacciona. Si vemos estos conceptos en 3 dimensiones o en el concepto de tridimensionalidad en preparación, en obturación, en irrigación, podríamos hacer un análisis mucho más amplio. Los resultados en estas condiciones fueron óptimos y es un tejido que está listo para ser utilizado, el tejido dental. El manejo de la anatomía dental es fundamental. No podemos hacer endodoncia sin imaginología previa. Actualmente lo que es todo lo que son las tomografías nos ayuda muchísimo. Ojo, son sistemas o métodos auxiliares, pero lo fundamental será el conocimiento
que tenga el profesional, la experiencia y, por supuesto, el diagnóstico correcto, siguiendo protocolos para conocer correctamente todo lo que va a ser el campo de trabajo, la anatomía. Observemos todas estas áreas que tiene que llegar un instrumento. Y ahora podremos ver que no hay un instrumento 100% efectivo. Tendremos que combinar. Y aquí viene el concepto de la irrigación. ¿Cuánto tiempo debe permanecer la solución irrigante dentro del conducto? Fundamental. Cada instrumento requiere de un sistema de irrigación. No podemos trabajar por ninguna situación un instrumento sin haber previa a su uso. Reconocer los límites de la endodoncia o hacer un diagrama previo al tratamiento. Y aquí viene la tecnología, lo que es la propuesta que tienen diferentes casas comerciales y ver cuáles son los ángulos que vamos a ir ganando en cada tratamiento. Este es un reto para cualquier profesional para ir viendo si vamos a tener éxito o no. El paciente está confiando, nosotros tenemos que hacer una diagramación de todo este tejido. Lo mismo cuando sucede esto en un paciente que vemos antero-posterior en 2 dimensiones una radiografía. Pero cuando empezamos a hacer angulaciones diferentes, podemos darnos cuenta qué es lo que ha sucedido en este elemento dentario. Y ahí veremos lo que es un canino con 2 conductos. Esa es la anatomía que a veces nos olvidamos en sectores anteriores. Lo que es el ápice radicular, lo que es el conducto dentinario con el conducto cementario, será importante definir que es un concepto donde estamos apoyados por la constricción apical, donde estamos apoyados por los localizadores apicales que hoy día quien hace endodoncia tendrá que utilizar. Anatomía interna para que veamos si nuestros instrumentos serán capaces de llegar a todas estas áreas o el material que vamos a utilizar en técnicas de obturación van a ser suficientes para lograr estos resultados. Por tanto, las estrategias clínicas utilizadas siempre deberán contemplar la tridimensionalidad del caso que estamos tratando. Una vez que hemos hecho la radiografía previa, nosotros tenemos que ya saber qué es el protocolo que vamos a utilizar. Nosotros tenemos que saber qué tipo de diente vamos a tratar. Por esta patología que el diente nos está mostrando, sabemos que aquí estamos hablando de un diente infectado porque estamos viendo la contaminación de la caries en un grado avanzado. Si bien no nos presenta una lesión apical, tendremos el protocolo de tratar como si fuese un diente infectado para evitar la traslación de bacterias al área apical. Ahí viene la habilidad, ahí viene, lamentablemente, el fracaso de la endodoncia cuando no hemos sabido utilizar los protocolos en preparación y en irrigación. Y a mediano o a largo plazo se presentan estos procesos apicales. Entonces, la propuesta es siempre hacer accesos con línea recta, tener una visión. El endodoncista, antes que nada, debe ser endodoncista. Me refiero a que tiene que ver el campo visual claramente y no esperar de que por no hacer un acceso no llegar al objetivo, porque si no hacemos este acceso es posible que hagamos una transformación. Los accesos deben ser claros en línea recta para que el operador tenga una visión clara. El momento que nosotros estamos viendo la radiografía previa, nosotros ya tenemos que ir imaginándonos cómo va a ser nuestro trabajo, cuántos grados de
curvatura tiene este diente, ya sea medianamente curvo, recto o severamente curvo. Esta es una clasificación que hizo el doctor Cutler, la clasificación de Schneider, la doctora Martins, le agradezco por la diapositiva, pero esta es la clasificación de Schneider, que todos la conocemos. En base a estos parámetros es que debemos manejar siempre nuestros protocolos. La magnificación de veras ha sido una gran ayuda en nuestra clínica, pero por supuesto de nada va a servir todos estos materiales si no estamos haciendo una estrategia en base a un diagnóstico correcto. Cuando nosotros empezamos a hacer un seguimiento radiográfico y empezamos a ver, bajo la autorización del paciente, obviamente, todas las vistas para encontrar si el problema en este caso es conductos laterales, anatomía nuevamente, conducto apical, mala preparación o cuál fue la causa de este problema, vemos que el principal concepto estaba en el factor anatómico. El factor anatómico, al no manejarlo, pasó al segundo factor, que fue el microbiano. No es necesario hacer o intoxicar al paciente con antibióticos, sino lo importante es hacer una buena limpieza dentro del conducto radicular, utilizando, sí, todos los medios auxiliares para poder lograr ver a nivel apical. Toda enfermedad debe tener una evolución. Cualquier enfermedad que no tenga una evolución es que el profesional no está haciendo el correcto seguimiento y no hay un protocolo correcto. Observemos de diferentes ángulos cómo ese diente ha ido evolucionando, cómo se puede observar las conicidades y aquí después veremos qué es importante en la parte de la obturación radicular. Observemos cómo empezó el caso y cómo concluyó. Y así diferentes casos donde de la manera más sencilla, en conductos rectos, en conductos medianamente curvos o severamente curvos, tenemos éxito. ¿Por qué? Porque entendemos lo que es la parte del acceso, la parte de la estrategia y la parte de la aplicación de nuestros conocimientos. Cuando no sucede eso, es cuando nos empezamos a alejar de que se hacen las cosas incorrectamente. La anatomía nos está proponiendo una cosa, nosotros logramos sentir porque uno va sintiendo en los dedos, la parte de la cateterización será fundamental y podremos ir viendo y sintiendo con estas limas iniciales manuales que vamos a poder ver qué grado de curvatura. Además, si hoy día tenemos una duda, tenemos la posibilidad de hacer tomografías. Una vez que hemos logrado hacer esa cateterización, sí podemos pasarnos a todo lo que son los instrumentos rotatorios para poder llegar a objetivos claros. Cuando nos equivocamos y no reconocemos lo que es la endodoncia, terminamos en este tipo de fracasos. Fracasos que el paciente no es culpable. Esto se llama iatrogenia, no accidente. Lo mismo sucede en estos casos, que son pacientes que vienen a retratamientos con dolores apicales y observen cómo de una manera eficaz que se puede ir mejorando toda la parte de este primer molar que vemos en pantalla y vamos trabajando uno a uno qué es lo que vamos viendo en tejidos o en áreas adicionales de la pieza dental a tratar. Solamente no es cuestión de dedicarnos a ver el diente a tratar, sino también los tejidos y las piezas dentales adyacentes. Podremos observar
el segundo molar, cómo se ve esta característica en la cámara pulpar y observar, y aquí podemos aplicar, qué es lo que está sucediendo a nivel apical. El paciente, una vez que se concluye, lamentablemente, tiene un problema en esta pieza, y cuando empezamos a hacer este tratamiento, cuando se inicia este tratamiento, que aquí se le estaba haciendo el seguimiento al molar, al primer molar, observen lo que sucede. Se hace una preparación a cateterización por una caries y vean en qué acaba, en la fractura o separación del instrumento. Aquí viene un gran avance tecnológico. El níquel titanio, excelente material donde nos ayuda su flexibilidad y elasticidad a poder manejar estas áreas de negociación, que es el tercio medio, para llegar a nivel apical, pero hay un problema en estos materiales, que es la memoria del instrumento. Este instrumento siempre intentará llegar a su posición inicial. Y cuando hay una fricción dentro del conducto, hay un sobrecalentamiento y el profesional insiste en llegar a nivel apical, ahí es donde los instrumentos se separan. Entonces, hay una propuesta muy interesante ya en varias líneas. Yo voy a hablar del sistema HyFlex más adelante, donde es una alternativa para el tanto práctico general como para el especialista, para que veamos la gran ventaja y la disminución de separación o fracturas. Todos son avances dentro de la tecnología, pero el profesional debe estar capacitado en saber lo que son los ángulos de trabajo, los protocolos de irrigación, para poder lograr una obturación ideal. Por eso es que aún la mejor instrumentación dejará zonas sin limpiar. No podemos pensar que un instrumento, ya sea lima única, ya sea la combinación de 4 o 5 limas, va a ser suficiente para tocar todas las paredes del conducto. Existen varios estudios donde nos dicen que 70, 80% es lo que tocamos dentro del conducto. Afortunadamente, la anatomía hace que a nivel apical a veces confluyen los forámenes y logramos sellar de la mejor manera. Pero en esta diapositiva vemos cómo podemos manejar esto, cómo se va a rehabilitar estas piezas dentales. Observemos la configuración del conducto, los diámetros del conducto, hasta dónde vamos a preparar y desde dónde empieza la deformación del conducto, y ahí sí es importante el seleccionar correctamente estos instrumentos. Lo mismo, otra diapositiva del doctor Martin Trop, donde nos muestra esto que es el material inerte y observemos todo lo que queda dentro del conducto. Ahí puedo hacer una reflexión y decir, ¿es importante tratar todos los dientes como dientes infectados o debo seguir pensando que hay dientes vitales y dientes no vitales en la preparación? Son escuelas, son alternativas que están en el tapete, como hacer endodoncia en una sesión o en 2 sesiones, ya sean dientes vitales. Ese será un tema debatible por el resto del tiempo en la endodoncia. Lo que sí no es debatible es que el ultrasonido hoy en día es una revolución y es un método auxiliar muy, muy bueno dentro de lo que es el complemento, tanto en irrigación como en preparación, y asimismo en la obturación, es decir, en las 3 etapas de la preparación del conducto, el ultrasonido actúa. Si bien nos demanda un poco más de tiempo, los resultados son altamente positivos. La descontaminación del conducto también será no solo en las paredes donde
reconocemos lo que es la permanencia o la actividad del biofilm o biopelícula, sino que también veremos lo que es a nivel apical. Personalmente, y por la experiencia que tengo como endodoncista, prefiero, por supuesto, que la bacteria esté fuera del conducto que permanezca dentro. Ahí veremos qué tipo de técnicas de obturación podrá utilizarse, desde la condensación vertical, la condensación lateral, termoplastificadas o gutapercha fría. Una excelente diapositiva de microscopía electrónica, donde vemos lo que es la unión de los conos, lo que pensamos que sellamos y veamos lo que queda dentro del conducto. Entonces aquí sí empezamos a comprender que la utilización de todos los materiales y métodos auxiliares serán importantes para utilizar el ultrasonido y la permanencia de los irrigantes dentro del conducto. Otro caso, cuando no vemos esto, hay pacientes con una tolerancia al dolor o simplemente porque a veces el paciente no detecta que tiene algo que le está molestando y cree que así debe de ser. Y vean esto que sucede en un paciente que le hicieron un tratamiento de conducto y se olvidaron de lo fundamental, la parte apical. Entonces, cuando pasa eso, por supuesto, empieza todo lo que es una lesión apical. ¿Podríamos haber hecho un seguimiento radiográfico? Sí. Podríamos haber hecho la cirugía también, porque el paciente en el momento que acudió al consultorio venía con un dolor muy grande. El momento de la cirugía, observen lo que se veía en la parte quirúrgica. Una gran excavación en tejido óseo, donde hemos perdido prácticamente la tabla vestibular. La microscopía en estos casos nos ayuda muchísimo, es una gran alternativa, y observemos cómo 5 años después, esto es el seguimiento, con materiales y métodos que hoy en día se utilizan, hay una reparación. ¿Quién nos está diciendo que el organismo repara en ausencia de lo que es la contaminación, de lo que es el agente causal? Y por supuesto, a alguien se le prendió la luz en esto que es la innovación, lo que es la investigación, y cuando vamos adelantándonos en todo esto que es la informática, en lo que es la parte media de la negociación, de ir de arriba a abajo y no de abajo a arriba, porque comprendemos lo que es la conicidad del conducto, también comprendemos lo que es la importancia de los materiales y vemos que el acero inoxidable permanecerá por ahora dentro de la endodoncia, pero ya no como un material para todo el tratamiento, sino permanecerá en lo que es la visión táctil a nivel apical. Entonces ahí sí vamos a poder darnos cuenta con la visión que ya tenemos de la unidad dental, con la percepción que hemos logrado con estas limas cateterizadoras o iniciadoras, poder utilizar los nuevos materiales. Coltene aquí nos presenta una alternativa de lo que es la unión del níquel titanio con el cromo y van sacando diferentes alternativas dentro de lo que va a ser la preparación biomecánica. ¿Para qué? Para evitar lo que era la torpeza manual que a veces utilizábamos, que al hacer o ejercer presión formábamos estos escalones, falsas vías, transportación apical, los zips o patas de elefante y finalmente estas perforaciones. Situaciones bastante desagradables. Cuando no comprendíamos la importancia de la irrigación, por supuesto, se veía un índice de fractura mayor. Hoy día, con estas alternativas, es una propuesta mucho más inteligente para quien
hace endodoncia y lograr evitar esta separación de fracturas. Hemos visto que no tenemos la lima ideal, hemos visto todo lo que es la parte interna del conducto y los retos que tenemos que hacer para tocar todas las paredes internas del conducto, y así todo lo demuestran muchísimos estudios, nada más que por el tiempo no puedo presentar toda la bibliografía, pero vemos de que evidentemente no hay una lima única. Entonces, en este diseño de las diferentes limas, tendremos que tener diferentes cortes dentro de la lima para tener en la conicidad diferentes formas, ya sea triangulares o cuadrangulares. En el momento del acceso será importante tener un instrumento de cuerpo o de núcleo que nos permita dar forma al acceso para que luego, una vez que hemos dado campo a esa parte activa del instrumento hacia apical, no tenga que trabajar a nivel cervical, más bien que la parte media y cervical estén libres para que cuando lleguemos al ápice, el diámetro sea claramente establecido y hasta dónde vamos a trabajar. Existen escuelas que nos dicen el diámetro estará establecido no por la limaria dentinaria, no por la solución irrigante que salga, sino ahí viene la experiencia y la percepción. Es importante conocer básicamente en los estudios los diámetros de cada uno de los conductos para tener una nomenclatura o una escala básica de referencia. Esto es lo que nos ha presentado HyFlex, control de memoria, por eso es que se llama CM, donde vemos que es un instrumento en posición vertical, donde vemos que es el níquel titanio combinado con el cromo. Podemos activarlo dentro del conducto o fuera del conducto, dependiendo de la técnica que vamos a utilizar, pero vemos que una vez que se ha precurvado el instrumento, sí va a mantener la memoria del conducto. Fascinante, y además, no solo eso, sino que el momento que hemos utilizado este instrumento donde vea que hay una interferencia o un sobrecalentamiento de parte del operador, puede estirarse antes de fracturarse. Importantísimo que el operador que esté trabajando con este sistema o sistemas semejantes a esta tecnología, es importante que entre máximo 4 segundos. No tiene que trabajar más. No es manual. Esto es un sistema rotatorio, para lo cual no necesitamos permanecer más de 4 segundos dentro del conducto y hacer una limpieza suficientemente buena. Vean las imágenes y ahí ustedes podrán comprobar. ¿Cómo vuelve a recuperar su memoria? Se los explicaré en este momento. Cuando nosotros vemos estos gráficos, vean cómo la línea superior está sin uso. Luego del uso, por supuesto, viene este estiramiento. Se hace en autoclave, vuelve a recuperar la memoria del instrumento y se puede utilizar nuevamente ese instrumento. Luego, cuando nosotros veamos este tipo de alargamiento, es el momento de desecharlo. Reconozco que en toda Latinoamérica los costos en nuestra economía son diferentes a los europeos y a los americanos, pero creo que es ético que un instrumento debe entrar al conducto en perfectas condiciones. Si no, estamos en riesgo de hacer una iatrogenia. Siempre separar el concepto de iatrogenia versus el concepto de accidente. Entonces, una vez de que nosotros utilizamos el HyFlex dentro del conducto y vemos ese pequeño estiramiento, quienes hemos hecho endodoncia muchos años atrás,
ahí en el cajón de los recuerdos todavía tenemos estos que son los esterilizadores de bolitas de cuarzo, que inmediatamente recuperan la memoria. Si no, podrán utilizar las autoclaves como indica el fabricante. Esta es la presentación que nos dicen. Para abrir tenemos una conicidad de 0,8, mide 19 milímetros nada más este instrumento, porque está diseñado única y exclusivamente para la parte cervical y apenas si toca el inicio de la parte media. Pero quienes inician en esto, se les recomienda siempre hacer la parte cervical. Lo demás sí va a longitud de trabajo, está claramente establecido tanto en el sistema ISO como son los colores, 20, 25, 30, 40, y por supuesto cada goma tiene una medición. Estos son de 25 milímetros. ¿Y cuál es la característica de esta línea rosada? Es el taper o la conicidad. Si vemos, todos estos son 0,4 y este será 0,6. ¿Qué nos está dando este 0,6? Es la negociación de la parte media, lo que les decía minutos atrás, es la transición para que el instrumento, si este instrumento ha logrado llegar a apical, entonces podremos llegar satisfactoriamente a nivel apical. Y aquí presento algún caso manejando ese sistema. Veamos lo que es la curvatura. Cuando el operador no ve claramente la radiografía o el diagrama donde va a trabajar, que son los grados de curvatura, y tiene que imaginarse cómo voy a manejar todo esto. Yo tengo que empezar a manejar desde acá, abriendo todo mi acceso, entonces podrá apoyarse en lo que son las tomografías. Y aquí ven el caso concluido con el sistema de HyFlex CM. Y la compañía también ha sacado otro que es el EDM, que es una alternativa de 3 limas, básicamente, que será la de inicio para hacer la parte cervical. Luego va a ser esta que va a ser la cateterizadora. Ojo, entre esta y esta recomiendo siempre utilizar lo que es la lima manual, para que ustedes verifiquen lo que ya vieron desde el inicio, que era a través del pulpejo de los dedos, ir sintiendo, reconociendo el tejido, como se van imaginando que va a ser ese conducto, sintiendo las paredes, imaginándose la radiografía, para que ustedes seleccionen correctamente el instrumental. Y finalmente, la que va a terminar el conducto. Alternativas en este sistema podrán utilizar esta que es del primer juego, que es el CM, para terminar con una lima 40. ¿Se fijan? Así son todas las compañías que van sacando o muchas limas o son sistemas donde cada uno va a ir pudiendo utilizar. Lo interesante de estos sistemas es que sí pueden ir combinando. Eso es una gran ventaja y no se cierran en un sistema único. Aquí podemos ver de manera más clara cuál es para abrir el conducto, para cateterizar y para trabajar. Podríamos decir, es la lima única de este sistema. Lo importante es reconocer el diagrama de la lima, el cómo va a ir eliminando la limalla dentinaria, y observemos cómo se ve la parte apical de estos instrumentos. Aquí hay otro caso clínico donde por una irritación pulpar, vean la cámara que es estresada, que se la ve, observemos ese tercer molar impactado, podremos darnos cuenta la edad de este paciente y observemos cómo se acaba este caso clínico gracias a la flexibilidad y elasticidad en la preparación. Observemos cómo en esta zona se puede hacer estas curvaturas para llegar al objetivo final, que es el apical.
así empezó y así terminó. Qué importante para mí y en la experiencia clínica que he tenido es ver lo que es la longitud de los conductos donde el profesional y el especialista se va midiendo versus el volumen. A esto me refiero, al volumen del conducto. Esto es lo que no vemos, la parte interproximal, el ancho del conducto. Simplemente nos dedicamos a ver la longitud. Yo puedo hacer ese conducto, pero ¿qué es lo que dejamos dentro del conducto? ¿Qué es lo que va a pasar cuando se rehabilite ese conducto y veamos si está cumpliendo el objetivo en la parte apical? Es una reflexión para que nosotros veamos si realmente tenemos todos los materiales y los métodos para utilizar. Una de las propuestas que nos ofrece Coltene, que es una alternativa más dentro de lo que es la obturación, es obturación con gutapercha fría. Colocar un cono dentro del conducto como si fuese cono único, pero con una ventaja que hoy día el Gutaflow 2 nos ofrece, que ya no es tan moroso la preparación como era antes en el inicial, sino hacer que fluya dentro del conducto y veamos cómo va penetrando en esos istmos radiculares que son muy difíciles de preparar mecánicamente, pero sí con la fluidez del Gutaflow vamos a poder lograr entrar a esas zonas y vamos a tener la esperanza de sellar de la mejor manera el conducto y lograr el concepto de tridimensionalidad. Esta es la presentación de Gutaflow 2. Finalmente, decirles que el alto éxito clínico conseguido en la endodoncia actual señala que el tratamiento endodóntico es una modalidad terapéutica previsible y confiable en la mayoría de los casos. Cuando ustedes tengan un fracaso, créanme que simplemente han aprendido algo más en ese caso clínico. Seguir trabajando cada día, el profesional creo que debe ir de la mano de esto que nos propone Coltene en los cursos de actualidad continua. Hoy día la informática está muy grande y de veras que el que no quiere aprender es porque no quiere, simplemente porque tenemos todas las alternativas. Muy agradecido por la invitación a Coltene de haberme dado el privilegio de iniciar este ciclo que iniciará la apertura para varios profesionales más dentro de Bolivia, donde serán invitados en diferentes ámbitos de las especialidades dentro de la odontología. Y antes de la rueda de preguntas, quiero presentarles al doctor Alfredo Antequera, quien de manera muy resumida les va a explicar lo que va a ser el COBOE. Es un congreso que lo estamos trabajando con tanta anticipación, así que permítanme presentar al doctor Alfredo Antequera, quien es el presidente del próximo COBOE 2019. Muchas gracias. Bueno, primero felicitar aquí a mi colega, al doctor José Artieda, por tan brillante exposición, primera vez como exponente de un boliviano. Lo felicito, excelente presentación. Y yo estoy aquí para invitarlos al COBOE 2019, que vamos a tener como fecha en abril 25, 26 y 27 de abril. Estamos en la ciudad de La Paz, Bolivia. El COBOE se realiza cada 2 años en diferentes ciudades de Bolivia y nosotros estamos realmente honrados con este congreso que vamos a presentar. Estamos invitando a varios profesionales europeos, internacionales, americanos,
y dentro de la endodoncia mundial. Vemos que los profesionales aquí en Bolivia estamos trabajando para que esta sociedad boliviana de endodoncia resalte este evento como sea un evento bastante grande en relación a lo que es la odontología boliviana. Los invito a ustedes, a participantes, estudiantes, profesionales por este medio, para que nos puedan acompañar el 2019 en este gran evento. Una vez más, doy gracias a la cobertura a Coltene, a GEDESA y al Coltene eSchool. Y quisiera también, antes de entrar a las ruedas de preguntas para el doctor Artieda, darle un gran aplauso para él. Muchísimas gracias, doctor José Artieda. Lo saluda desde aquí un viejo amigo, Nicolás Sótola. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Antequera, también por su presentación del COBOE. Gracias a ambos. Estimado Pepe, un placer saludarte después de tanto tiempo y tenerte con nosotros en este foro. Es un orgullo representando a Bolivia y a La Paz particularmente y a la endodoncia, que es tu pasión durante tantos años y que con tanta experiencia lideraste a través de esta conferencia. Así que es un gran gusto saludarte aquí desde Argentina. Gracias, Nico. Un placer de trabajar con ustedes y aportar siempre a lo que es la endodoncia a nivel mundial y, por supuesto, Latinoamérica. Estamos muy contentos de haberte tenido y te felicitamos por tu conferencia, el profesionalismo de siempre, pero por sobre todo el cariño y la docencia que le pones a esta endodoncia desde hace tantos años. Así que bienvenido al iForum, es un placer tener a Bolivia por primera vez y que vos seas la cara. Todavía no la cara, todavía hasta el momento la voz, pero pronto cuando esté editada la conferencia también la cara de la endodoncia boliviana en nuestro evento. Así va a ser. Muchas gracias a vos, a Nico, y bueno, a Coltene y a GEDESA por confiar en mí. Perfecto, excelente. A través tuyo también queremos agradecer a la Universidad Siglo XX y sabemos que nos han acompañado desde el inicio de este iForum, de este séptimo iForum en sus aulas, compartiendo con sus alumnos. Hemos visto fotos, así que les agradecemos por habernos acompañado y por haber sido partícipes como universidad, como casa de estudios en este foro. Y también, por supuesto, al equipo de GEDESA, sabemos que está contigo ahí nuestro gran amigo Marcelo Tapia, pero también a Javier Altieri, a Clemencia Campuzano y a todo el equipo directivo de GEDESA y a toda la gente que está escuchando en las oficinas de GEDESA en este momento en Santa Cruz y ahí en La Paz también. Así que muchas gracias por acompañarnos, nuestro distribuidor de Colten de hace tantos años en Bolivia. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, que la va a liderar Lucas, así que quédate conectado, por favor, Pepe. Les quiero decir simplemente a toda la audiencia, con algo de nostalgia, que mañana es la última conferencia de nuestro séptimo Colten School Forum y estaremos en la Universidad de Buenos Aires junto al doctor Gustavo Bernaza, otro gran amigo, con su conferencia de Odontología 4.0, Sistemas Analógicos y Digitales. Esta es la última conferencia relacionada con CAD/CAM, tecnología digital en odontología. Los esperamos a todos mañana, viernes 13 de octubre. Esto será a las 9 de la mañana de Centroamérica, a las 10 de la mañana de México, Colombia, Ecuador y Perú, a las 11 de la mañana de Bolivia, Paraguay y Venezuela, y a las 12 del mediodía aquí en el sur para Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Así que los esperamos a todos, es la última conferencia, los esperamos para despedirnos junto a ustedes y les agradecemos una vez más a todos los doctores que nos acompañan, que nos han acompañado durante toda la semana por confiar en Colten y por seguir apoyando esta iniciativa que se llama Colten School Forum. Así que sin más, te vuelvo a agradecer, Pepe, por todo tu apoyo, el doctor José Artieda, un gran gusto tenerte con nosotros y le doy el micrófono a mi compañero y amigo Lucas para liderar la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Lu. Gracias, Nico. Extiendo y me sumo a tus palabras agradeciendo a la universidad, a todo el equipo de GEDESA, también en Cochabamba, he visto fotos, mucha gente en el auditorio de GEDESA, he prendido. Y muy especialmente a ti, Pepe, por haberte prestado desde un primer momento a participar
y con tanto entusiasmo de este iForum. Es la misma pasión que tienes en tu profesión y en tu vida diaria la que nos motiva a seguir adelante. Gracias. Te cuento, Pepe, que hay muchísimos saludos. Antes de comenzar con las preguntas y con las respuestas, hay muchísima gente todavía en este momento conectada, no solo aquí en la plataforma de GoToMeeting, sino también siguiéndonos a través de Facebook, desde su teléfono, desde su laptop, desde su tablet, en la casa o en el consultorio. Así que muchos saludos que van desde Uruguay, desde Argentina, te saludan desde Córdoba, desde Buenos Aires, saludos desde Bolivia, muchísima gente de Bolivia conectada, también muchos amigos. Gracias. Saludos, Pepe, te llegan hasta de España, desde Granada, en la medianoche, como la doctora Keiko Chung, que te envía un saludo y una felicitación. Está realmente todo, Centroamérica, Nicaragua, saludos desde Bogotá, hay muchísima gente conectada. Aprovecho para saludar a queridos amigos que vemos entre la audiencia, como, bueno, alguien que tú conoces, la doctora Desiree Artieda, a quien le enviamos un saludo muy grande. Es, para los que nos están escuchando, es la hija de Pepe, que también es docente, también es profesional de la odontología y es una gran colaboradora y una gran trabajadora. Saludos Gracias. También a Rosy Jordán, Omar Vidal, Rodrigo Claure, Úrsula Domínguez, mucha gente muy amiga conectada que nos está acompañando y que está apoyando aquí a la conferencia del doctor Artieda y defendiendo y apoyando a la odontología boliviana a través del equipo de GEDESA. Vamos con las preguntas, porque sé también, Pepe, que tienes unos compromisos, nosotros también, entonces no queremos demorar más el tema. La primera pregunta llega del doctor Víctor Ocampo Romero y pregunta, doctor, ¿la flexibilidad de estas limas se adapta a la curvatura de las raíces sin sufrir fracturas? Evidentemente, el concepto de la lima es que permanezca en el centro y pueda girar dentro del conducto en máximo de 30 a 35 grados. Toda lima que tiene una composición única de níquel titanio, hay que tener cuidado en curvaturas mayores a 40 grados. Esta combinación de cromo, níquel titanio nos permite poder facilitar un poco más esa elasticidad. Una recomendación que es un gran aporte del doctor Carlos García Puente es que pueda colocar la lima inactiva dentro del conducto y recién cuando sienta resistencia hacer la activación de la lima dentro del conducto y retirar inmediatamente hacia afuera. Así podrá activar la curvatura y empezar a negociar de manera segura. Perfecto, muy clara la respuesta, muchas gracias. Pepe, seguimos con la pregunta que nos llega desde la doctora María Teresa Cardoso Junco y consulta si este sistema, entiendo que es por HyFlex, es un sistema rotatorio o reciprocante. Rotatorio, es un sistema rotatorio. Perfecto, muchísimas gracias. La doctora Carla Miranda Texta consulta, ¿cómo aplica el Gutaflow 2 que mostró en el último caso clínico, doctor? Se coloca un cono único, como si fuese la técnica de cono único, pero además cuando uno aplica en la loseta esta combinación del Gutaflow que ya viene en este sistema de émbolo, se aplica en la loseta, se embebe el cono principal para que vaya a nivel apical y pueda cubrir la parte apical, y luego se inyecta dentro del conducto el restante para que pueda fluir dentro del resto del conducto, es decir, de la parte media para arriba. Es imposible que la punta, que tiene un calibre 25 aproximadamente, pueda llegar hasta la parte apical porque ahí se encuentra el cono principal. Perfecto, y antes de continuar con las preguntas, invitar a todos y comentarle a todos los iodontonautas que están aquí presentes participando, que pueden visitar todas las conferencias que hemos tenido hasta ahora, de las 6 ediciones anteriores del Colten School Forum, están disponibles en el canal de YouTube
Coltene Latinoamérica, es youtube.com/Coltene Latinoamérica. Ahí van a poder encontrar todas las conferencias de este foro y muy prontito, si Dios quiere, las conferencias de este actual 7º Coltene Schooliforum, como por ejemplo la conferencia con la que nos acaba de deleitar el doctor José Artieda. Seguimos adelante, aprovecho también un abrazo muy grande hasta Santa Cruz para Rodrigo Peláez, que sé que nos está escuchando junto con un grupo de odontólogos y de docentes de Bolivia que están ahí presentes haciendo el aguante. Muchísimas gracias a todos ustedes. Seguimos con la próxima pregunta. Si le parece, doctor, vamos a intercalar un poquito con algunas preguntas que llegan por redes sociales para ir balanceando un poco. Tenemos muchas preguntas de ambos lados y el tiempo limitado, entonces vamos a ir seleccionando algunas. La doctora Silvia Saquinga, buenas noches, saludos desde Ecuador. No alcancé a escuchar, ¿sería tan amable de repetir el tiempo que se debe dejar las soluciones irrigantes dentro de los conductos? Muchas gracias. Doctora, la realidad es que tanto el hipoclorito de sodio, dependiendo de las concentraciones, que es la solución ideal, como las inactivas, como el suero, agua destilada o el mismo anestésico, o bien lo que se está utilizando, que es la clorhexidina al 2%, lo ideal sería dejar de 1, 3 a 5 minutos dentro del conducto. La realidad es que si el profesional deja 30 segundos es mucho. Entonces, mi respuesta sería todo el tiempo que usted utilice para hacer un tratamiento de conducto antes de obturar, dese por lo menos de 8 a 10 minutos a hacer una irrigación profusa y eso va a ser un factor de éxito en sus conductos. Perfecto, muchísimas gracias. Seguimos con la doctora María Eugenia Carvajal y le consulta ¿a qué revoluciones por minuto, a qué RPM y con qué torque se usan las diferentes limas que usted nos ha mostrado? ¿Podría detallar cómo se utiliza el Gutaflow? Bueno, ya lo acaba de hacer. Y pregunta también, ¿qué tipo de aditamiento se necesita para aplicar el Gutaflow? ¿Sirve el Thermaprep de Dentsply? Bien, es importante, y ese es un error que a veces cometemos, de no leer las indicaciones del fabricante y posteriormente, una vez que uno obtiene la experiencia clínica, podrá hacer ciertas modificaciones. El fabricante, en este caso Coltene, nos dice que el torque debe ser de 2.4 y la velocidad de 500 revoluciones. Una vez que ustedes empiecen a familiarizarse con estas velocidades y torque, pueden incluso bajar hasta 400 revoluciones. Ahí viene un pequeño debate. ¿Por qué? Porque si nosotros no utilizamos la velocidad indicada por el fabricante, podemos hacer que este instrumento pueda sobrecalentarse y hacer una separación del instrumento. Por eso es que repito que no debe pasar de 4 segundos el instrumento dentro del conducto. Para el Gutaflow son dos sistemas absolutamente diferentes. El Gutacondenso que me dice la doctora es un sistema que no se combina con el Gutaflow, porque el Gutaflow va a fluir dentro de todo lo que es el conducto y el Gutaflow va a querer agarrar el cono único y lo que va a hacer es va a transformar la obturación. No lo recomiendo. Perfecto, muchísimas gracias. Aprovecho también para saludar, que veo que está conectado entre la audiencia y manda saludos y felicitaciones, el doctor Marlon Pereira, un querido amigo colombiano. Claro, sí. Claro, muy siempre presente, muchísimas gracias. Y un abrazo hasta la costa donde seguramente lo está recibiendo la noche. Seguimos adelante. La doctora Jessica Moroco Cabrera, que casualmente está en el auditorio de Jerez en Santa Cruz, consulta si el producto Gutaflow puede ser utilizado cuando se utilizan limas manuales o solamente
para sistemas rotatorios? Saludos y gracias. Sí, muy buena pregunta y aclaración, porque es un sistema de obturación para ambas técnicas, ya sea manual o rotatorio. La diferencia, como todos sabemos, que los rotatorios nos va a dar una conicidad mayor y lo manual estamos hablando de conicidades de 0,2%, exceptuando sistemas rotatorios que los han llevado a lo manual. Pero lo ideal es que ese material, que es el Butaflow, se puede utilizar en ambas alternativas de preparación biomecánica. Perfecto, muchísimas gracias, muy clara, y un saludo también a la doctora de Santa Cruz, que se molestó hasta acercarse a la gente de GEDESA para participar directamente desde el auditorio. A todos ustedes, queridos amigos y odontonautas, antes de cerrar, invitarlos a la conferencia de mañana, la última de este foro, el cierre en la mañana, con el doctor Gustavo Bernaza, en representación de la Universidad de Buenos Aires, quien va a hablar de odontología 4.0, sistemas analógicos y digitales. Un poquito de oclusión, un poquito de digitalización con todas las tendencias CAD/CAM y escaneos digitales. Esto va a ser a las 12 horas de Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, a las 11 horas de Bolivia, Paraguay y Venezuela, a las 10 horas de México, 10 horas de Ecuador, Colombia y Perú, y a las 9 horas de Costa Rica y Centroamérica. Seguimos adelante, ya vamos con las últimas preguntas. Vamos con la doctora Ivonne Gutiérrez. Doctor, ¿en qué concentración recomienda el hipoclorito de sodio? Saludos y felicidades. A Colten y a usted. Bueno, gracias. La concentración ideal es el 5% para la disolución de todos los debris que existe dentro del conducto, la limalla dentinaria y todo lo que permanece dentro del conducto. Sin embargo, la experiencia clínica será fundamental. Para una persona que se dedique a la endodoncia o un especialista joven, yo recomiendo al 2.5 o 3%. Una vez que tengan la experiencia necesaria, sí pueden utilizar al 5%, incluso en Estados Unidos lo están utilizando al 6%. Evitar siempre y tener claro lo que son los sistemas de irrigación con las agujas para no pasar por un desagradable momento como es el efisema facial. Perfecto. El doctor Luis Pacheco Ramírez, a través de las redes sociales, nos consulta ¿cuántas limas contiene el kit básico de HyFlex EDM? 3 limas. Para abrir la parte cervical o el iniciador, la de cateterización y la de preparación. Se puede complementar con 2 más de kits adicionales. Esa es la ventaja de estos sistemas. Perfecto, muchas gracias. Recordarles nuevamente a todos que nos pueden seguir, que pueden ver estas conferencias muy prontito y las que ya pasaron en el canal de YouTube. Estamos generando en el canal de YouTube Colten Latinoamérica una verdadera videoteca que sea de consulta permanente para el profesional en las distintas especialidades de la odontología. Es completamente gratis y está al alcance de la mano, a un clic. Ahí están todas las conferencias y muy prontito, entre ellas las del doctor Artieda que nos acaba de deleitar durante esta tarde. Muchos saludos, Pepe, ya para ir cerrando, saludos desde Panamá, saludos desde Santa Cruz, muchos saludos que llegan desde Bogotá, desde Cochabamba, muchísima gente saludando. Nos preguntan luego, un segundito por favor. Excelente doctor, aquí desde Cochabamba. Le habla un estudiante de la especialidad de odontopediatría. La pregunta es, ¿qué líquido podemos utilizar en casos de necrosis pulpar? Gracias. Bueno, como solución irrigante, prefiero que se utilice soluciones inactivas como el suero fisiológico, porque tenemos por debajo de esa unidad dental un germen permanente, así que mi recomendación es utilizar ya sea una clorhexidina o
una solución irrigante inactiva como suero o agua destilada. Perfecto. Bueno, vamos a hacer 2 preguntas más por una cuestión de tiempo, pero a todos los odontonautas que nos siguen y que han elevado preguntas a través de las redes sociales o a través de GoToMeeting, nuestro compromiso, como siempre, en que vamos a hacer llegar al doctor Artieda estas preguntas, así como los saludos, para que pueda él, en la medida de su tiempo y disponibilidad, ir contestando y queden en contacto. La pregunta es, desde México, la doctora Pilar Rodríguez Corsa. Doctor, ¿qué tan probable es que exista una periodontitis apical con una sobreobturación de 1 milímetro de percha? Crear que el diente era vital. En un diente no vital con proceso apical no va a existir una periodontitis. Sin embargo, el concepto es que la gutapercha debe permanecer dentro del conducto. Perfecto. Pepe, y con el permiso de toda la audiencia, que todavía es muy nutrida, tanto en Facebook como aquí a través de GoToMeeting, de la plataforma de inteligencia dental, aprovecho y hago una pregunta, pero esta pregunta es en nombre del equipo de Colten, en nombre de Nicolás, de mi persona, de Julieta y de todo el equipo que nos acompaña. La pregunta es, doctor Artieda, ¿cómo se ha sentido participando por primera vez este programa de escuelas de Colten y este e-forum puntualmente? Bueno, en primer lugar, me siento honrado por la invitación, tanto de parte de la empresa Coltene, por intermedio de ustedes, el distribuidor aquí en Bolivia, y creo que hoy día el profesional joven, de la mano del conocimiento en base a lo que es la odontología, en base a lo que es toda la información que está en el Internet, en todo lo que es la cibernética, la formación del inglés y sistemas de todo lo que es computación, es parte del actual profesional. Así que recomiendo que nosotros que no tuvimos esa oportunidad y que estamos integrando y apoyando en esta gran iniciativa, que quienes son jóvenes profesionales no desaprovechen esto. El éxito no está en el corto plazo, sino en largo plazo. Así que de veras me he sentido honrado, feliz y siempre dispuesto a seguir aportando en todo lo que esté a mi alcance. Y sacando pecho por la odontología boliviana, que al menos a través de este foro, Pepe ha llegado a toda Latinoamérica conjunta. No, pues así, un honor realmente haber sido yo seleccionado el iniciador de este ciclo y bueno, abrir el camino para el resto de mis colegas, que de hecho estoy seguro que quienes serán seleccionados no van a defraudar, sino van a seguir superando esta propuesta que hoy día se abre para Bolivia. No tengo dudas de eso. Muy agradecido. A todos ustedes, queridos y odontonautas, decirles que mañana los esperamos para el cierre de este Colten School Forum en su 7ª edición desde la Universidad de Buenos Aires con el profesor Gustavo Bernaza con la conferencia Odontología 4.0, Sistemas Analógicos y Digitales. En la invitación ustedes van a ver un mapita con el horario para cada uno de sus países, pero como algunos horarios referentes, las 12 horas para Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, las 11 horas para Bolivia y Paraguay y también para Venezuela, las 10 horas para México, para Ecuador, Perú, Colombia y las 9 horas para Costa Rica. A partir de esos horarios, luego ustedes buscan el horario de cada uno de sus países. Son muchos países los que estamos aquí conectados participando de este foro. Sin más preámbulos y agradeciendo enormemente, te envío, Pepe, un abrazo muy grande hasta La Paz, hasta la querida y muy bonita ciudad de La Paz. Un abrazo a ti, un abrazo al doctor Antequera, que sé que está ahí presente.
Un abrazo a las autoridades de la Universidad Siglo XX. Gracias por permitirnos abrir las puertas de la universidad y mostrar lo que se está haciendo en Bolivia y en la casa de estudios, en una de las casas de estudios de Bolivia, mostrando a Latinoamérica lo que se está haciendo. Agradecer a la gente de Inteligencia Dental, a Héctor, a Diana y a todos sus equipos, muy profesionales como siempre. A Nicolás, mi compañero, a Julieta, nuestra compañera también y amiga, y a todo el equipo de Colten Latinoamérica. Sin más de mi parte, enviar un abrazo muy grande y Héctor o Diana pueden disponer del micrófono a partir de ahora. Gracias, amigos. Nos vemos mañana para el cierre. Muchísimas gracias, Lucas. Muchísimas gracias, doctor José Artieda, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Bolivia. Queridos idontonautas, les recordamos que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí van a poder acreditar su constancia de asistencia digital del día de hoy, si es necesario realizar algún cambio en sus datos e imprimir la relación de los CADIs que tienen acreditados. Muchísimas gracias a todo el equipo de Colten Latinoamérica por estas tan interesantes conferencias que nos han compartido. Gracias a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Mañana los esperamos con nuestra última conferencia del 7º Colten Scholarly Forum. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles el día de mañana en esta su aula virtual para que disfruten de la interesante conferencia que tendremos para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.